Nunca pensé que hornear mi propio pastel de cumpleaños a los 72 años terminaría con mi cara enterrada en él. Había puesto todo mi cariño en esa tarde. Globos colgados en los árboles del jardín, servilletas con flores bordadas, los nietos corriendo por el pasto con las mejillas sonrojadas. Me sentía bien. Cansada, sí, pero feliz de tener a mi familia reunida. Hasta que Brandon, mi hijo mayor, se acercó con esa sonrisa forzada que últimamente siempre traía puesta. Me rodeó con un brazo, me dio un beso en la mejilla y me dijo al oído: «Mamá, ya pensaste lo del anillo, ¿verdad?». Sabía exactamente a qué se refería. Al anillo de esmeralda y oro que mi madre me dejó antes de morir. Un anillo que no solo era valioso, sino sagrado. Y ya le había dicho que no. Varias veces. «Ya te dije que no está en venta, Brandon», le respondí con calma. «Ese anillo no es para financiar aventuras de negocios». Y ahí se rompió algo. No dijo nada más. Caminó derecho hacia la mesa. Tomó el pastel de 3 pisos que yo misma había horneado esa mañana. Limón con relleno de frambuesa, como le gustaba de niño. Y sin aviso, sin vergüenza, lo estampó en mi cara. Gasps, silencio. Las risas de los niños se apagaron como una vela en la tormenta. Sentí la crema fría chorrear por mi cuello. Nadie se movía. Nadie decía nada. «¿Para qué lo guardas?», escupió él, con la voz cargada de rabia. «Si no te queda mucho tiempo». Me limpié los ojos lentamente con la servilleta de tela que había bordado con mis iniciales. Y en ese silencio espeso, algo dentro de mí se endureció como roca. ¿Me quería humillar para que cediera? ¿Pensaba que mi edad era una sentencia de incapacidad? Muy bien, Brandon. Te enseñaré que la dignidad no envejece. Y que una madre traicionada, cuando se pone de pie, lo hace con toda la fuerza del pasado y del futuro. Porque esto no terminó ahí. Apenas comenzaba. 2 días antes de aquella escena que todavía me arde en la memoria, Brandon y su novia Taylor vinieron a tomar café. Llegaron con su habitual teatralidad. Ella con su cartera de diseñador colgando como medalla, él con ese aire de importancia como si cada paso que daba fuera una inversión. Nos sentamos en la terraza. Yo les preparé café con pan de nuez como tantas otras veces. Él esperó a que sirviera la segunda taza para lanzar su propuesta disfrazada de preocupación. «Mamá, el anillo de la abuela está guardado sin uso. ¿No sería más significativo si sirviera para algo grande?». Algo grande, según él, era su nueva startup de fintech sustentable. Palabras que parecían aprendidas de memoria, pero que no escondían su verdadera intención. Quería dinero, y lo quería rápido. Taylor, con voz dulce y ojos calculadores, apoyó su mano sobre la mía. «Brandon tiene una visión, Dorothy. Algo que puede cambiar el mercado. El anillo sería un símbolo precioso para los inversionistas. Algo con historia». La palabra símbolo me dio náuseas. ¿Acaso pensaban fundar su empresa sobre mis recuerdos? Respiré hondo y respondí sin levantar la voz. «Ese anillo fue el último regalo de mi madre. No es capital de riesgo, es parte de mi alma. No está en venta». Brandon rió, nervioso. Taylor retiró la mano con discreción. El ambiente se tensó, pero yo ya había dicho lo que tenía que decir. Pensé que lo entenderían, que se marcharían molestos, quizás decepcionados. Pero no esperaba represalias. Menos aún, una humillación pública. Aquella visita fue el ensayo general de su desprecio, y yo, ingenua, aún pensaba que el amor de un hijo era más fuerte que su ambición. Qué equivocada estaba. Lo del pastel no fue un impulso aislado. Fue el clímax de una historia que llevaba años fermentándose en silencio. Brandon siempre había tenido una forma peculiar de querer. Desde joven, me hacía sentir como si mi rol de madre hubiera caducado con su título universitario. La primera vez que pidió dinero, fue para cubrir el depósito de su primer departamento. Me prometió que me lo devolvería en 3 meses. Han pasado 13 años. Ni un centavo. 3 años atrás, me pidió prestados $20,000. Solo por un par de meses, mamá, para una oportunidad única. No firmamos nada. Era mi hijo, ¿cómo no confiar? Cuando le pregunté por el dinero 6 meses después, se rió como si hubiera contado un chiste. «Ay, mamá, fue un regalo, ¿no? Digo, con todo lo que me debes por haber salido tan bien». «¿Tan bien?». El año pasado, durante la cena de Acción de Gracias, llegué al comedor y encontré mi nombre en la mesa infantil, junto a mis nietos.
Es para que los adultos hablen de negocios tranquilos, explicó él, sirviéndose vino caro comprado con quién sabe qué fondos. Yo, en cambio, me senté en silencio junto a los niños, cortando pavo en trozos pequeños y tragando mi dignidad con cada bocado. Pero lo del cumpleaños fue distinto. No solo por la humillación pública, sino por el peso de los ojos que no hicieron nada. Mi nuera grabando la escena con su celular. Mi hija fingiendo no mirar. Los vecinos congelados, como estatuas de yeso. Y mis nietos, mis pequeños, observando a su abuela cubierta de crema con expresión de susto. O peor, de costumbre. Fue entonces cuando lo supe. Eso no era un hijo descarriado. Era un hombre que había aprendido que yo era útil, pero prescindible. Y ese aprendizaje tenía que terminar. ¿Con hechos? No súplicas. Brandon, en su ceguera arrogante, olvidó quién era yo antes de convertirme en mamá. 30 años fui contadora forense para una firma de abogados. Pasé mis mejores años desentrañando fraudes, rastreando fondos escondidos, leyendo entre líneas lo que otros juraban transparente. Aprendí a reconocer cuando alguien mentía por omisión, cuando un número bailaba en una factura, y cuando un apretón de manos era solo un teatro. Era buena en lo mío. Muy buena. Pero él nunca preguntó. Nunca se interesó por mi vida antes de ser su chofer, niñera, cocinera y rescatista financiera. Y eso fue su error más grande, dar por hecho que el envejecimiento borra la inteligencia. Esa misma noche, aún con restos de crema en el cuello de mi blusa, fui a mi estudio. Nadie entra ahí sin permiso. Abrí el archivador que no tocaba desde la muerte de Thomas, mi esposo. Saqué una carpeta gruesa, etiquetada con su letra. Fideicomiso familiar, 1998. Las manos me temblaban, pero no por miedo. Era adrenalina, de la que no sentía desde mis días de peritaje judicial. En esa carpeta estaban los documentos que él mismo y yo firmamos cuando establecimos el fideicomiso para proteger nuestros bienes. Años después, cuando Thomas enfermó, añadimos un anexo. Lo recordé claramente porque yo lo redacté con un abogado de nuestra confianza. El poder exclusivo quedaba en mis manos hasta el final de mis días, sin posibilidad de transferencia, ni siquiera a los herederos directos, salvo voluntad expresa. Voluntad que nunca firmamos. Esa noche no dormí. Me quedé en vela, leyendo y marcando con post-its cada cláusula que podía ser mi escudo. Cada línea que decía, sin decirlo directamente, que Brandon no tenía ningún derecho sobre el anillo, ni sobre mí, porque una cosa es que me crean vieja. Otra muy distinta, es que crean que ya no sé pensar. A la mañana siguiente, después de una ducha larga que no logró quitarme la sensación de mantequilla en la piel, marqué un número que no usaba desde hacía más de una década. ¿Geneva Holt? Pregunté cuando la voz contestó. Un silencio breve, luego una risa cálida. Dorothy. Dios mío. ¿Desde cuándo no hablamos? Geneva fue mi pasante hace años. Yo le enseñé a leer entre líneas en las declaraciones juradas y a detectar trampas en las escrituras. Hoy es una abogada consolidada en testamentos y sucesiones. Siempre supe que sería brillante, pero más aún, leal. No hubo necesidad de explicar demasiado. Solo dije, ¿recuerdas el anillo de esmeralda que discutimos en 2009? Ella lo recordó. Y recordó también el documento que mi esposo había querido incluir. Una cláusula en la que me nombraba como la única autoridad sobre el fideicomiso familiar, incluyendo todo bien heredado por línea materna. Eso incluye el anillo, Dorothy. Nadie puede reclamarlo, ni siquiera tus hijos, confirmó ella, sin titubeos. Le pedí que revisáramos todo de nuevo, con lupa. Me agendó para el viernes. Esto lo vamos a hacer bien. Ni escándalo, ni insultos. Solo documentos. ¿Te parece? Asentí, aunque ella no me veía. Eso es exactamente lo que quiero. Colgué el teléfono con una extraña mezcla de tristeza y fuerza. No era esta la vida que imaginé después de los 70. Pensé que criarlos bien me garantizaría respeto. Pensé que el amor bastaba. Pero estaba claro que en algunos corazones, la avaricia ocupa más espacio. Y si mi hijo quería jugar a ser empresario con mi historia como ficha, se había topado con la peor rival posible. Una madre que ya no necesitaba permiso para defenderse. Y que además sabía cómo documentar cada paso. Esa tarde,
Me senté frente a la ventana con una libreta nueva y una sola palabra escrita en la primera hoja. Protección. Protección del anillo, sí. Pero más que eso. De mi dignidad. De mi historia. De mi autonomía, que mi hijo había tratado de borrar con una capa de crema batida y frases llenas de desprecio. No quería venganza ruidosa, ni convertir esto en un espectáculo. Quería justicia, y la quería con cada fibra de mi ser. Recordé la tarde en que mi madre me entregó el anillo. Estaba en cama, los ojos cansados pero aún vivos. Me tomó la mano con fuerza y me colocó esa joya en el dedo. No se lo des a cualquiera, Dorothy, ni siquiera a sangre de tu sangre. Este anillo solo se entrega cuando se reconoce el verdadero valor de la familia. No de lo que da, sino de lo que sostiene. Desde entonces, nunca lo usé. Lo guardé en una caja de terciopelo, junto a cartas de Thomas, dientes de leche de mis hijos, y una medalla que gané en secundaria por contabilidad avanzada. Cosas que nadie más valoraría, pero que eran las columnas de mi vida. Dárselo a Brandon no sería un acto de amor, sería rendirme. Sería permitir que la codicia venciera a la memoria. Y eso no iba a ocurrir mientras yo respirara. Así que ahí, bajo el amparo del sol de la tarde, y el canto lejano de un colibrí que siempre ronda mi limonero, escribí mi plan. Paso 1. Blindar legalmente el anillo. Paso 2. Desenmascarar a Brandon sin perder el control. Paso 3. Recordar quién soy, y actuar en consecuencia. Había estado dormida demasiado tiempo. Y ahora, que desperté, no pensaba volver a cerrar los ojos. No esta vez. Estaba revisando una gaveta olvidada del escritorio, cuando encontré el USB. Uno pequeño, negro, sin etiqueta. No lo reconocí de inmediato, pero algo me dijo que lo abriera. Lo conecté al viejo portátil y esperé. Solo tenía una carpeta, Mock Pitch, Orbis Holdings. Al abrirla, me encontré con una presentación de PowerPoint. 8 diapositivas, bien diseñadas, con colores sobrios y frases grandilocuentes. Innovación financiera al alcance de todos. Respaldo con activos reales. Confianza familiar. Me sonaba a humo. Hasta que llegué a la diapositiva 5. Ahí estaba. Una imagen de mi anillo, perfectamente iluminado, con una flecha señalándolo y una cifra debajo. $48,000. Token de inversión temprana. Ese anillo, que yo tenía guardado junto a recuerdos irreemplazables, ya había sido ofrecido como garantía para su empresa. Ni siquiera había tenido la decencia de pedírmelo antes de comprometerlo. Me quedé mirando la imagen durante varios minutos. No por sorpresa, sino por la confirmación. Brandon no solo me veía como una fuente de dinero. Me había convertido en un inventario. Un listado de activos que él podía mover a su antojo. Y lo peor es que ni siquiera lo hizo bien. Porque las propiedades del anillo, la procedencia, el valor simbólico, todo estaba equivocado. Como si hubiera tomado algo sagrado, y lo hubiera reducido a una cifra de Excel. Guardé una copia de la presentación. La nombré Evidencia A. No era solo una falta de respeto, era un abuso deliberado, documentado y descarado. El colibrí volvió a asomarse por la ventana en ese momento, y me pregunté, casi con ternura amarga, si también lo incluiría en su próxima ronda de inversión. Porque para Brandon, todo parecía tener precio. Pero yo acababa de recordar mi valor. Y eso no se negocia. Esa noche, con el USB aún en la mano, volví a mirar la presentación. Había algo en la foto del anillo que me parecía demasiado nítido, demasiado bien encuadrado, como si no hubiera sido tomada de un catálogo, sino desde mi propia casa. Abrí los metadatos de la imagen. Una vieja costumbre de mis años revisando evidencia digital. Lo que encontré me hizo apretar la mandíbula. La fotografía fue tomada desde una laptop Apple registrada a nombre de Taylor. El nombre del archivo original estaba guardado como ringassetdorothy.jpg. No solo sabían lo que hacían, lo habían planeado. Me dirigí a mi escritorio y abrí el sistema de la cámara de seguridad. Instalé ese sistema hace tiempo por pura precaución, cuando aún salía al mercado sin avisar. Nadie lo usaba, nadie lo revisaba, hasta ahora. Busqué la noche en que estuve en el hospital por chequeos. Y ahí estaban. Taylor entrando por la puerta trasera,
usando el duplicado de llaves que Brandon le había pedido prestado de mi llavero. Él detrás de ella, dirigiéndola con gestos. Fueron directo a mi estudio. La cámara interna los captó revisando mis cajones. Taylor sacó el anillo, lo colocó sobre un paño oscuro y tomó las fotos. Luego lo devolvió al lugar con cuidado. Brandon revisó papeles. Rieron. Brindaron con mi coñac. Exporté el video. Lo titulé Exhibit A. Entrada no autorizada. Esa escena duró 9 minutos exactos. Suficientes para que sus intenciones quedaran claras, pero no tanto como para que ellos supieran que habían cavado su propia tumba legal. Volví a guardar el anillo, esta vez en una caja nueva con cierre de combinación. El lugar exacto no lo diré, ni siquiera en voz baja, porque ya no estaba actuando como madre. Estaba preparando un caso. Y esta vez, no habría errores. Al día siguiente, como si supiera que algo había cambiado, Brandon apareció sin avisar. Lo noté desde la ventana. Camisa perfectamente planchada, flores en mano, lirios baratos del supermercado, y esa sonrisa que solo usa cuando necesita algo. Mamá, vine a verte. Estás muy callada últimamente. Le ofrecí té. No dije una palabra sobre la carpeta Orbis Holdings, ni sobre la cámara de seguridad. Solo lo observé mientras él daba vueltas por la sala como si no estuviera midiendo cada gesto. Se sentó frente a mí, dejó las flores sobre la mesa sin agua y sonrió con compasión ensayada. Estás confundida, ¿sabes? Me dijiste que podía quedarme con el anillo. ¿No te acuerdas? Así, sin anestesia. Como si plantar esa semilla en mi cabeza fuera a germinar en duda. Brandon, dije despacio, sin parpadear. Yo jamás he dicho eso. Él soltó una risa suave, como quien consuela a una anciana senil. Bueno, a veces uno cree que no lo dijo, pero sí. Me lo mencionaste después de una siesta, hace unas semanas. Dijiste que querías que el anillo estuviera en manos jóvenes. Cada palabra era una espina. Lo había escuchado tantas veces en mis años como contadora, cuando los herederos buscaban justificar lo injustificable, pero escuchar ese teatro viniendo de mi propio hijo, eso tenía otro sabor. ¿Estás bien, mamá?, agregó con tono dulzón. Me preocupa que estés olvidando cosas importantes. La memoria a tu edad puede ser traicionera, ¿sabes? La ironía casi me hizo reír. No solo me acordaba de todo. Estaba documentándolo con precisión quirúrgica. Lo observé unos segundos más. Le sonreí con la misma dulzura con la que una loba observa a su presa confiada. Estoy mejor que nunca, Brandon. Gracias por preocuparte. Y esa sonrisa suya se desdibujó un poco. Esa noche, mientras el vapor de la tetera subía lento por la cocina, seguí hilando los detalles que él había subestimado. No necesitaba espiarlo. Solo tenía que seguir los papeles. Siempre son los papeles los que delatan. Primero, revisé mi carpeta de joyas, y noté algo extraño. Faltaba la carta original de tasación del anillo. La misma que guardaba desde 1982, firmada y sellada por el joyero del centro. La tenía ahí desde que mi madre me la entregó, por seguridad. Llamé a la joyería la mañana siguiente. Sí, confirmaron, alguien había solicitado una copia reciente hace 2 meses, a nombre de Brandon. La usó como respaldo para una evaluación de activos. Le pedí que me enviaran un duplicado. Lo añadí a mi carpeta bajo el nombre, Evidencia B. Luego llamé a Geneva. LHABLE, con acento agudo del documento, y le pedí que buscara en su red cualquier mención reciente de Orbis Holdings. Me devolvió la llamada en menos de 1 hora. Me reenvió un correo de un contacto, en una firma de capital de riesgo. En el mensaje, Brandon había incluido la carta de tasación y una lista de activos personales. Ahí, en letra clara, estaba el anillo de esmeralda, estimado en $75,000, clasificado como activo colateral para una ronda de inversión presemilla. No era una promesa vaga ni una idea al aire. Ya había comprometido mi herencia familiar. Mi historia. Añadí el correo como Evidencia C. Me senté en mi escritorio, abrí un nuevo sobre, y coloqué los documentos adentro. Lo sellé con cinta gruesa. En el reverso, escribí, manipulación financiera, hijo. Brandon creía que jugaba ajedrez. Pero yo no estaba moviendo piezas, estaba diseñando el tablero.
Y ya tenía al rey, la reina y cada peón perfectamente registrados. Estaba repasando los documentos con Geneva cuando encontramos algo que nos dejó sin aliento. En una carpeta de papeles antiguos, entre pólizas de seguro y formularios bancarios, había un documento que no reconocía al principio. Era una supuesta enmienda al fideicomiso original. Una hoja desgastada, con letra mecanografiada y la firma de Thomas, mi esposo fallecido. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Era un codicilo, que nombraba a Brandon como coadministrador del fideicomiso. La fecha, diciembre de 2022, 6 años después de la muerte de Thomas. Esto no es real, dije en voz baja, sintiendo que la sangre se me congelaba en las venas. Geneva tomó el documento y lo examinó con la atención de una cirujana. Colocó la firma bajo una lupa portátil. Luego sacó una copia de un documento médico del 2009, una directiva de salud que Thomas firmó en vida. La comparación fue inmediata. Es la misma firma. Exactamente. Ni una variación. No fue escrita 2 veces. Fue copiada y pegada. Me llevé una mano al pecho. No por sorpresa, sino por el nivel de desfachatez. Ya no era una jugada financiera. Era falsificación. Fraude. Brandon no solo intentaba manipularme emocionalmente. Estaba dispuesto a alterar documentos legales, con tal de apropiarse de algo que no le pertenecía. Geneva sacó su teléfono. Esto ya no es solo un tema familiar. Es penal, Dorothy. Asentí. Con la mirada fija en el documento, sentí como el dolor de la traición se transformaba en determinación. Ya no se trataba del anillo. Ni siquiera del dinero. Era mi historia la que querían reescribir, borrando con teclas lo que mi esposo y yo construimos con años de esfuerzo. Guardamos la hoja en una funda transparente. Geneva escribió con marcador rojo, evidencia de falsificación. Y yo entendí que ya no se trataba de un conflicto con mi hijo. Era una defensa por mi nombre, por mi verdad. Esa noche no encendí la televisión. No puse música. No leí. Me senté en mi viejo cuarto de costura, ese donde aún cuelga el calendario de hace 5 años, y las bobinas de hilo se apilan como si el tiempo no pasara. En las manos tenía el chal de mi madre, bordado a mano en tonos lilas. Siempre me cubría con él cuando necesitaba pensar. Lo acerqué a mi rostro. Todavía olía a lavanda. No había vuelto a ver a mis nietos desde el día del cumpleaños. Ni una llamada. Ni una visita. Solo un mensaje de texto de mi nuera Taylor, escueto. Casi una orden disfrazada de compasión. Los niños no irán por ahora. Creemos que estás demasiado frágil para recibirlos. Frágil. Frágil era la palabra que usaban para apartarme, para justificar su abandono. Como si la edad borrara mi criterio. Como si cuidarme significara excluirme. Y por primera vez en mucho tiempo lloré. No esas lágrimas de rabia o impotencia. No. Lloré desde la parte más honda de mí. Por todo lo que di sin condiciones. Por las veces que dormí menos para hacer más por ellos. Por las meriendas, los cuentos, los regalos, las horas de escucha, las puertas abiertas. Y ahora, cerradas sin explicación. Lloré porque comprendí que me estaban aislando. No de ellos, sino de mí misma. Quitándome mis vínculos, mi espacio, mi voz. Después de un rato, tomé aire, me limpié el rostro con el borde del chal y encendí la lámpara de mesa. Saqué un bloc de notas nuevo, uno azul oscuro que siempre guardé para algo importante. En la primera hoja escribí: pasos a seguir. Objetivo: protegerme sin perderme. Debajo, una lista comenzó a formarse. Clara, concisa, imparable. Habían intentado silenciarme, pero olvidaron una cosa. A una mujer que ya lo perdió todo, no le queda más que su voluntad. Y la mía, por fin, estaba despierta. Una semana después, Geneva me llamó con voz contenida, casi divertida. Ya está todo listo. La reunión será en mi oficina. Usaremos la sala de juntas grande. Les diremos que es para formalizar la transferencia del anillo. Sonreí sin alegría. Brandon pensaría que había ganado. Esa misma tarde, enviamos la invitación oficial por correo electrónico. Revisión del fideicomiso familiar. Todos los interesados deben estar presentes. Brandon respondió en menos de una hora. Perfecto. Llevaré a Taylor.
Me senté a preparar todo como si fuera un caso más de los viejos tiempos. Usé separadores de colores, numeré las evidencias y escribí pequeñas notas en hojas amarillas. No dejé cabos sueltos, ni fechas confusas, ni nombres omitidos. La carpeta final tenía título: Theft and Manipulation, Familia Weston. Un toque de ironía no me venía mal. También mandé pedir un pequeño servicio de catering: té, café, pastelitos de manzana y servilletas de lino. Quería que todo pareciera normal, casi doméstico, como si fuera una simple tarde de conversación. Pero cada detalle estaba diseñado. La ubicación de los documentos sobre la mesa, el orden en que se presentarían, incluso los minutos exactos que dejaría pasar antes de mostrar el video. Sabía que Brandon no podía resistirse a presumir, que llegaría con esa arrogancia tan suya, convencido de que su madre se había rendido. Y eso era parte del plan. No le daría el gusto de enfrentarme en gritos. No. Mi venganza sería legal, silenciosa y completamente documentada. Ese anillo no se movía. No mientras yo estuviera viva. Y si algún día tenía que pasar a otras manos, sería por respeto. No por manipulación. Cuando cerré la carpeta esa noche, lo hice con la firmeza de quien ya no tiene miedo. El juego iba a comenzar. Y él no tenía idea de lo preparada que estaba. Viernes a las 10 en punto. El ascensor se abrió directo al piso 12, donde la oficina de Geneva se extendía como un escenario elegante. Vidrio templado, muebles oscuros, una vista impresionante de la ciudad. Una mesa larga esperaba en el centro, con 10 sillas perfectamente alineadas. Todo dispuesto con una precisión que habría hecho sonreír a mi madre. Brandon llegó 10 minutos tarde, como siempre. Taylor a su lado, envuelta en un blazer de marca, teléfono en mano, sin disimular el aburrimiento. Él entró como si fuera dueño del lugar, confiado, casi festivo. ¿Listas para cerrar esto?, dijo, con una sonrisa que nunca me había dedicado a mí. Geneva lo saludó con un apretón profesional. Gracias por venir, Brandon. Empecemos de inmediato. Dorothy, si quieres. Me acomodé despacio. Deslicé la carpeta hacia el centro de la mesa con ambas manos. Propongo comenzar con lo que dijiste en mi cumpleaños. Dije con voz clara. Sobre el anillo. Y sobre mi tiempo de vida. Brandon hizo una mueca burlona. Mamá, por favor. ¿Otra vez con eso? Abrí la carpeta y saqué la primera hoja. Vamos por partes. ¿Esto es una grabación de ustedes dos entrando a mi casa mientras yo estaba en el hospital? Aquí están las imágenes. Geneva presionó un botón y el video se reprodujo en una pantalla. Taylor enmudeció. Brandon palideció. Después, esta es la presentación donde el anillo aparece como activo colateral. Página 5. Valor: $48,000. Pasé a la siguiente sección. Y aquí, la supuesta enmienda al fideicomiso. Dicen que mi esposo la firmó en diciembre de 2022. Pero él murió en 2016. Geneva, si puedes explicar. Geneva tomó la palabra con la serenidad de quien ya ha ganado. El silencio que siguió pesaba más que cualquier grito. Ellos no lo sabían, pero ya habían perdido. Yo solo les estaba dando la cortesía de ver cómo. Geneva no se demoró. Tomó las dos hojas, el supuesto codicilo y la directiva médica de 2009, y las colocó una al lado de la otra. La firma es idéntica. Misma inclinación, misma presión. Aquí no hay trazo natural. Esto fue cortado y pegado. Es falsificación documental, Brandon. El rostro de Taylor pasó del desconcierto al horror en cuestión de segundos. Brandon, en cambio, se quedó inmóvil, como si su cerebro no pudiera decidir si debía defenderse o callar. Pero yo no había terminado. Abrí el sobre rotulado como manipulación financiera, hijo, y saqué una hoja impresa con el correo del inversionista. Anillo de esmeralda listado como activo colateral. La frase subrayada en rojo. Esto fue enviado a un fondo de capital presemilla. Mi joya, ofrecida sin mi conocimiento. Un fraude deliberado, documentado. Pasé a la siguiente evidencia. Esta es la solicitud que hiciste a la joyería para una copia de la tasación. Firmada por ti. Sin mi autorización. Coloqué también una foto impresa de la diapositiva del pitch deck. El anillo, brillante, etiquetado como activo liquidable. Geneva giró el monitor para mostrar el mismo archivo en pantalla. Esta imagen fue tomada en casa de Dorothy, en su estudio,
con la laptop de Taylor. Confirmado por los metadatos. Taylor trató de hablar, pero Geneva levantó una mano. Cualquier comentario en este punto puede ser utilizado legalmente. Les aconsejo guardar silencio. Brandon ya no intentaba negar nada. Se limitaba a mirar el mantel, como si la textura pudiera tragárselo. Me acomodé en mi asiento, no por triunfo sino por dignidad. Había pasado demasiado tiempo sentada en silencio, tragándome desprecios. Hoy, cada palabra era medida. Cada prueba, una gota de justicia. Brandon, dije sin rencor, no es el anillo lo que querías. Era el poder. Pero lo confundiste con herencia. Y el poder nunca fue tuyo. Geneva cerró la carpeta con la misma firmeza con la que se baja el telón tras el último acto. Luego giró lentamente hacia Brandon, quien ahora evitaba nuestra mirada como un niño sorprendido robando el cambio de la mesa. Brandon Weston, dijo, con tono sereno pero definitivo, conforme a la cláusula 7,4 del fideicomiso familiar y a las evidencias presentadas hoy, se determina que has incurrido en conducta fraudulenta y manipuladora. Por lo tanto, quedas descalificado de ejercer cualquier rol fiduciario presente o futuro respecto a este fideicomiso. Taylor abrió los labios como para protestar, pero Geneva fue más rápida. Y tú, como cómplice activa, estarás sujeta a evaluación si decides continuar vinculada a estos actos. Entonces, Geneva se volvió hacia mí con una sonrisa suave, casi orgullosa. Dorothy Weston conserva plena autoridad como administradora única del fideicomiso. El anillo es intransferible. Su valor simbólico y legal queda fuera de cualquier operación financiera. Permanecerá bajo su custodia exclusiva. Brandon se levantó de golpe. Empujó la silla hacia atrás con un chirrido que rasgó el silencio. Están arruinando todo. Me incorporé sin apuro. Caminé hasta quedar frente a él. No, querido. Estoy protegiendo lo que me pertenece. Y eso incluye algo que tú perdiste hace tiempo, mi confianza. Sus ojos buscaron apoyo en Taylor, pero ella ya recogía su bolso. En su rostro, la seguridad se desmoronaba. Pensaste que podías doblegarme con amenazas y trampas, pero olvidaste que fui madre, esposa, y sí, contadora forense. Sé cómo se ocultan las mentiras. Y más importante, sé cómo revelarlas. Volví a sentarme, despacio, mientras Geneva hacía firmar el acta. En ese instante, supe que el poder no lo había recuperado. Nunca lo perdí. Solo lo había guardado para el momento justo. Y ese momento había llegado. La noticia se esparció más rápido de lo que imaginé. No fui yo quien habló. No hice publicaciones ni comentarios. Pero bastó que Brandon saliera de aquella oficina con la cara gris y los hombros caídos para que los rumores tomaran forma. Taylor fue la primera en reaccionar. En menos de 24 horas, su perfil de Instagram cambió. Fotos antiguas borradas. Las imágenes con Brandon desaparecieron, como si jamás hubieran existido. Su lema de Power Couple en FinTech se transformó en asesoría digital consciente. Una retirada elegante. O eso quiso aparentar. Los inversores también respondieron. Geneva me reenviaba cada mensaje que recibía. Cancelaciones de cartas de intención, solicitudes de retiro de capital, y uno especialmente breve. No hacemos negocios con herencias robadas. Brandon no volvió a llamarme, pero mi hija sí. Mamá. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. No sabía que él había hecho todo eso. Te juro que si lo hubiera sabido. La interrumpí con calma. Saber empieza por escuchar. Y ustedes hace mucho que dejaron de oírme. Silencio. Uno largo. Incómodo. ¿Puedo verte? Los niños te extrañan. No dije que sí. Tampoco que no. Solo respondí lo único que era cierto en ese momento. Estoy bien. Colgué sin rabia. Sin prisa. A veces, el mayor castigo no es el grito. Es el eco. Esa tarde, abrí la caja donde guardaba el anillo. Lo saqué, lo limpié con un paño suave, y lo observé a la luz. Verde profundo, intacto, como el día en que mi madre me lo dio. Por fin entendí por qué nunca me lo había puesto. No era porque no estuviera lista. Era porque el día de usarlo, tenía que ganármelo. Y ese día, finalmente había llegado. Las cosas no tardaron en encontrar su equilibrio, aunque no sin sacudidas.
Geneva, meticulosa como siempre, presentó una denuncia formal ante la Junta de Ética Financiera de Pequeñas Empresas. La acusación era clara: uso indebido de activos no autorizados para obtención de capital. Adjuntó todos los documentos que habíamos recopilado, cada firma, cada imagen, cada correo. La respuesta fue inmediata. Brandon perdió el registro de su LLC. El banco congeló su cuenta empresarial mientras se investigaban posibles delitos de fraude. Sin capital, sin inversores, y ahora sin respaldo legal, su startup disruptiva dejó de existir en cuestión de días. Todo lo que había construido sobre mentiras se vino abajo como castillo de naipes en tormenta. Lo más irónico fue que ni siquiera intentó disculparse, no vino a mi casa, no me llamó. Tal vez pensó que no había nada que decir, o quizás, que ya no había nadie dispuesto a escucharlo. Taylor, por su parte, desapareció del mapa digital. Se hablaba de una mudanza a otra ciudad, de proyectos nuevos, de una nueva etapa, pero en realidad, era solo eso, una huida elegante. Y yo seguí caminando. No con rencor, ni con esa necesidad infantil de revancha. Caminé porque la dignidad también se mueve. Se limpia, se sacude, se levanta. Y lo hace con pasos firmes, aunque nadie aplauda. Mi anillo volvió a su caja. No porque quisiera esconderlo, sino porque ahora sabía que no me definía. El verdadero valor no estaba en el oro, ni en la esmeralda. Estaba en haberlo defendido. Estaba en no haberme vendido. Estaba en mí. Siempre estuvo. Solo que me había tomado 72 años recordarlo. Una semana después, preparé té de jazmín, y saqué mi vajilla buena, esa que solo usaba en Navidades. No había motivo especial, o tal vez sí. Me había reencontrado conmigo misma. Invité a mis vecinas, a mis nietos, esta vez traídos por mi hija, con rostro arrepentido, y hasta a la madre de Taylor, que vino con un gesto tímido y una mermelada casera. La casa se llenó de risas suaves, del aroma a galletas horneadas y del sonido familiar de tazas sobre platos. Llevaba el anillo puesto. No para lucirlo, sino porque ahora sabía que era mío por completo. No como objeto, sino como símbolo. Antes de irse, Geneva me entregó un pequeño estuche con un sello notarial. Es oficial, dijo con una sonrisa discreta. Brandon ha sido removido de toda gestión presente o futura del fideicomiso. Ningún recurso familiar podrá ser tocado por él jamás. Guardé el documento junto al anillo. En la caja fuerte. Cerré la puerta y giré la combinación con manos firmes. Mi madre siempre decía: una mujer no necesita ruido para tener poder. Solo necesita saber cuándo callar y cuándo actuar. Esa tarde en mi casa, rodeada de quienes quedaban, entendí que mi legado no eran los objetos que protegí. Era la fuerza con la que los defendí. Y por fin, supe que no estaba sola. Estaba completa. Y eso, a esta edad, vale más que cualquier inversión. Ahora sí, puedo decirlo con paz. Mi historia, la escribo yo,